Tengo que grabar la sesión. Ya, vamos a ir grabando. Ya está grabando la sesión. Volvemos a compartir. Estábamos acá. Ya, entonces, el Partenón era un templo, ¿ya? Eh, y básicamente ese templo se embelleció, Pericles lo embelleció tanto que se volvió la principal muestra arquitectónica de Atenas. Siguiente dice, el siglo de Pericles, ¿qué representa para Atenas? ¿Mm? A ver, ¿qué contestamos ahí? A ver, una sola de ella dice. Mm, muy bien, ahí. Ya, acá a ver, ¿y por qué no la? ¿Ah? ¿Y por qué no la? A ver. A ver, ahí hay un factor. La democracia se creó con un gobernante llamado Clístenes, ¿ya? Pero después de que vencen a los persas en las guerras médicas, es donde la democracia se fortalece. Por eso es que ahí el origen no puede ser. Ahí la respuesta muy bien han contestado ahí, sería la E. En el siglo de Pericles, Atenas logra su mayor apogeo en la antigüedad. Y la última, dice, el liderazgo de Temístocles está relacionado con las acciones bélicas en donde, ¿ya? Han visto seguro la película 300, ¿no? En la parte uno salen las acciones de un personaje llamado Leónidas, perdón. En la segunda parte de 300 salen las hazañas de un señor llamado Temístocles. Él ya no era espartano, él era ateniense. Ahí dice, muy bien Eli, Temístocles pertenece a la Segunda Guerra Médica, pero ¿qué batalla exactamente? Excelente, muy bien. Ahí la respuesta es Salamina. La batalla naval de Salamina es donde Temístocles demostró su gran habilidad a los invasores persas, ¿no? Ya, muy bien, chicos, vamos a dejar de compartir esto. Vamos a salir de acá. Ya acá está. Entonces, como les dije, ¿no? Les dije en el video, es para acceder a estas preguntas, estamos en la clase 5. Ya, para acceder a las preguntas y a la teoría, se crean una cuenta de Google, de Gmail. En este icono de los 9 puntos, entran ahí, bajan y le dan clic acá en la ventanita de Classroom. Le dan clic y les va a abrir esta ventana. En esta ventana ustedes tipean, buscan este curso HU Academus Virtual. ¿Ya? Van a buscar ese curso H1 Academus Virtual. Van a pedir unirse a ese curso HU Academus Virtual. Y cuando entren, vamos a darle atrás. Cuando entren a HU Academus Virtual, les va a pedir un código. Este código, así como está tanto en mayúscula y minúscula, es lo que van a tipear. Una vez que tipean ese código, esa contraseña, van a entrar a este curso. Y en trabajo de clase, ahí está todas las preguntas, tanto las preguntas como la teoría que necesitan para el desarrollo del curso. A ver, tenemos ahí una consulta. Vamos a hacer historia de Perú. ¿No están haciendo historia de Perú? A ver, Eli, ¿no están haciendo historia de Perú? Ah, ya. A ver, voy a hablar con el profesor Paul, a ver si no para hacer una sesión de HP. Pues, lo que pasa es que a mí me dijeron, ya. Lo que pasa es que a mí me dijeron HU, pero si no hay HP, vamos a ver cómo nivelarlo. Ahí voy a hablar con el profesor Paul, ¿ya? Que es quien está coordinando esto. Voy a hablar con él primero para no adelantarnos, ¿ya? ¿Qué más? A ver, entró uno más. Ya, de Kelly, no te preocupes. Muchas gracias por tu comentario, al contrario, ¿ya? Cualquier duda o pregunta, con confianza para poder avanzar el curso de manera adecuada. Muy bien, ahora vamos a
culminar la parte de Roma, ¿no? Bueno, acá teníamos a Tiberio, Calígula, Claudio, y uno de los gobernantes más peculiares de esta época va a ser un señor llamado Nerón, ¿ya? Nerón es un tipo bastante peculiar porque Nerón se sabe que trató de impulsar una serie de construcciones. Nerón es conocido por sus grandes excesos, eh, pero hay algunas cosas que no están en claras con él. Lo más famoso de Nerón son dos cosas: la construcción de su gran casa. Por ejemplo, todos los, a ver, vamos a hacer un análisis ahí, ¿no? Todas las personas, eh, a ver, ¿cómo entendemos esto? Cuando han ido a un velorio, si alguna vez han ido o han visto un velorio, ¿las personas están alegres o tristes? A ver, chat, ¿cómo están las personas en un velorio? ¿Alegres o tristes? Melancólicos, muy bien, ¿no? Tristes. Eso, eso es referencial, ¿ah? Eso no es así en todo el mundo. En el Perú, en América Latina, ¿por qué nos ponemos tristes en un velorio? Es porque eso nos viene de la época romana, pues. En la antigua Roma, por ejemplo, sabes que habían familias que contrataban mujeres para que vayan a tu velorio y se pongan a llorar. O sea, les pagaban para que lloren frente a tu tumba. De ahí el concepto de lloronas, ya que se utiliza. eh, el que todos estemos tristes, eso viene de ellos. Hay pueblos, por ejemplo, creo que es en Indonesia, en Irán, pueblos que cuando una persona muere, al contrario, hacen una fiesta porque se ha muerto. O sea, es una alegría el que alguien se muera. O sea, no todo es igual. O sea, hay formas diferentes de ver la vida y la muerte. En Roma, en la antigua Roma, uno de los grandes problemas era que los emperadores, todos tenían la preocupación de que antes de morir debían dejar una gran obra para que todos los recuerden como personas importantes. A ver, dice, hay países que hacen fiestas, claro, claro que sí. Eh, Muy bien, el detalle es que en Roma todos pensaban que si voy a morir debo dejar una gran obra que me haga famoso. El detalle es que Nerón trató de hacer eso y trató de plasmarlo en su gran casa, ¿no? El problema de Nerón es que por tratar de hacerlo, es que se ganó muchas enemistades, muchísimas. Ay, a ver, un momento. Al final te voy a pasar el código, Junior, pues estamos en clase ahorita, ¿ya? Entonces, igual, chicos, al final este video de Roma 2 lo voy a cargar en la página, ahí le pusieron, muchas gracias. Al final este video de Roma 2 lo voy a cargar en la página de Academos para que puedan ver todo lo que se ha dicho, ¿ya? Tanto lo de las preguntas, bueno, todo en general. A ver, volvamos acá. Nerón hizo su casa y como vemos acá abajo, miren, por ejemplo, ¿qué vemos acá? Por ejemplo, escenas sexuales, vemos luchas de gladiadores, ya, elementos que hacían de la casa una casa muy lujosa. Por ejemplo, acá, ¿no? Se dice que los muros estaban enchapados en oro, tenían diamantes, piedras preciosas, pero ¿de dónde se sacaba la plata para hacer todo esto? Esto no era gratis, ¿ya? Y de ahí es que esto le generaba un alto costo al Estado. Es ahí donde la gente se empieza a amargar con Nerón. Por eso, también un detalle famoso es que, a ver chicos, ¿quién incendió Roma? ¿Ah? ¿Quién incendió Roma? El famoso incendio de Roma, ¿quién lo hizo? Lo hizo Nerón. Muy bien, Kevin, lo hizo Nerón. Ya, es hoy en día, muy bien, Nicolás, es hoy en día está en duda. ¿Por qué? Porque, claro, ¿por qué contestan Nerón? Porque en la Biblia dice así, pues. En la Biblia dice que Nerón organizó el incendio para poder culpar a los cristianos y así empezar a perseguirlos. Pero lo curioso es que se han encontrado documentos
que dicen que no, que por el contrario, que Nerón estaba tratando de apagar el incendio, que él no lo inició. Por eso es que es algo que está en duda, ¿no? No es algo completamente cierto en ese sentido. Luego tenemos, por ejemplo, cuando muere Nerón, ya se le, cuando muere Nerón se le ordena, a ver, ¿cómo? Con Nerón muere, Nerón era sobrino, no, Nerón era sobrino de Julio César. Y cuando muere este señor, básicamente mueren los familiares de Julio César y llega otra dinastía al poder, los, los Flavios. Ahí destaca Vespasiano, que él inicia la construcción del Coliseo, del Gran Coliseo y todos sus elementos importantes. Luego llega su hijo Tito. Tito tiene dos hechos peculiares. Primero, la derrota y expulsión de los judíos ya de Palestina. A eso se le llama la diáspora, cuando los judíos se les saca de Jerusalén y se les lleva por diversas partes. Por eso es que hay tantos judíos por muchas partes del mundo. Y el otro es la destrucción del volcán, la erupción del volcán Pompeya, que terminó, perdón, del volcán Vesubio, que terminó enterrando, muy bien, gracias Nicolás, del Vesubio, que terminó enterrando a la ciudad de Pompeya y la ciudad de Herculano, ¿no? Esto va a ser importantísimo porque cuando se encontró la ciudad, se pudo encontrar, se encontró esto que vemos arriba, los cuerpos calcinados, o sea, quemados y petrificados, ¿no? Inclusive se han encontrado mesas. Imagínate que en tu casa sirven la mesa para el almuerzo, ¿no? Se ha encontrado la mesa justo servida antes de comerla. Se ha encontrado mujeres con su ropa interior. De ahí sabemos, por ejemplo, qué tipo de ropa interior utilizaban. Se ha encontrado, por ejemplo, muy bien, se ha encontrado, por ejemplo, baños. Por eso hoy día sabemos, por ejemplo, cómo usaban los baños los romanos. Se ha encontrado un montón de cosas que nos explican cómo es que vivía el romano su día a día, ¿no? Luego llega Trajano. Con Trajano vemos acá el mapa, los romanos llegan a su máxima, expansión, ¿ya? Eh, Posteriormente, vemos acá algunas instituciones como el Foro Romano, el Teatro Romano en Numancia, el muro de Adriano, ya el muro con el cual Adriano trató de detener a los bárbaros. Y al final, esto es todo lo que generó Roma, hasta dónde lograron expandirse, ¿no? En la segunda etapa ya viene la etapa de la crisis. La segunda etapa es la etapa de la crisis del imperio. Y aquí la cosa, aquí vemos por ejemplo a Diocleciano. Diocleciano es conocido, vemos acá, por las grandes persecuciones a los cristianos. Ya, aquí vemos ya las primeras catacumbas, ya de estos cristianos que al ser perseguidos tenían que ocultarse, por ejemplo, en los desagües, ¿no? Por eso es que vemos tantos cráneos debido a que estos cristianos no podían enterrarlos en cementerios, ¿no? Estaba prohibido. Aquí vemos un intento de Diocleciano, fue tratar de dividir el imperio en partes, esto fracasó. Luego llega Constantino. Constantino es conocido por el famoso edicto de Milán. ¿Y qué es eso? No es otra cosa que cuando Constantino decide dejar de perseguir a los cristianos, darles tolerancia, o sea, se les permite practicar sus cultos y que ya no sean perseguidos y muertos por el gobierno. Luego tenemos a Teodosio. Con Teodosio, un detalle importante de Teodosio es que con él se va a dividir ya formalmente el imperio, imperio de Occidente, imperio de Oriente, y se va a, la religión, el cristianismo va a ser aplicado ya como religión oficial del Estado, va a ser la religión del imperio, ¿no? Eso es con el edicto de Tesalónica. Bueno, aquí vemos algunos detalles de la vida romana, bastante peculiar, ¿no? Ya habían peluqueros en Roma, ya habían saunas, habían algo así como sanitarios, como waters que hoy día conocemos, algo parecido. Los romanos ya realizaban operaciones quirúrgicas, ya su vida era muy, mira, casas por ejemplo de 3 pisos, ya lo único que no tenían era electricidad propiamente.
Y aquí vemos el esplendor, ¿no?, que llegaron a generar durante su gran apogeo. A ver, chicos, ¿habrá preguntas? ¿Habrá una que otra pregunta por ahí? Antes de culminar la sesión, ya nos faltan, ¿cuánto nos falta? Nos faltan 5 minutos para culminar la sesión. ¿Alguna pregunta? Ya. A ver, dice, ya, todo está claro. Muchas gracias, Eli. Entonces, lo que sí, claro que sí, hay muchos emperadores más, ¿ah? Ojo, no, lo que pasa es que el examen de admisión solamente pregunta a los más importantes, nada más, ¿ya? Eli dice, sus edificios aplicaban la misma forma de construcción actual. Um, bueno, en muchos aspectos sí, ¿ya? Utilizaban la argamasa, lo que sería el cemento, utilizaban, por ejemplo, los arcos. Lo que no utilizaban, así como lo utilizamos nosotros, es la columna. Ya, lo que hacían era una especie de cemento y encajar piedras, pero no tenían las columnas que hoy día utilizamos. A ver, Daniel dice, ¿por qué cayó Roma? Básicamente el imperio cae porque al ser tan grande, cada vez las élites deseaban mayor riqueza. Y esa riqueza terminaba explotando demasiado a la gente. Por eso es que se sabe, en la clase de Mesopotamia dijimos que todos los pueblos de la Edad Antigua vivieron un sistema llamado el esclavismo. Llegó un momento en que ya no habían esclavos. Y justamente al comenzar a bajar los esclavos, es que todo lo que le daba sentido al imperio empieza a desarticularse, a desarmarse. Dice, el cristianismo se hizo muchos adeptos desplazando la religión de entonces. Ah, ¿por qué el cristianismo fue creciendo? Porque básicamente los cultos romanos eran cultos de las épocas de apogeo. A ver, por ejemplo, en las antiguas misas romanas, si tú querías, vamos a suponer que tú quieres hacer una misa en honor a tu familia. Tú vas con el sacerdote y le dices al sacerdote, Señor, quiero que haga una misa para mi papá. Sabes que la misa te la van a cobrar, no, ninguna misa es gratis, ¿no? Sea misa evangélica, sea misa católica, sea misa que sea, te van a cobrar igualito. Obviamente te cobran un monto, ¿cómo será? 20, 30 soles, a veces te piden voluntad, ¿no? En la antigua Roma, ¿cómo era una misa? En una misa, tú tenías que quemar una vaca, tenías que quemar un toro, sacrificar. Y una vaca, un toro hoy en día no te bajan de 5,000 soles, ¿no? Son caros. Imagínate quemar una vaca. O sea, 5,000 soles para quemar la vaca. Una vez que quemas la vaca, ni su carne, ni su piel, ni el cuero, ni los huesos, nada se puede utilizar al ser quemado. En los antiguos cultos romanos las misas eran carísimas. Acuérdate que el cristianismo va creciendo cuando el sistema se va debilitando. Y un detalle es que el cristianismo es un culto que no necesita de mucho dinero, pues. Para hacer una misa cristiana tú necesitas pan y vino, nada más. En cambio, ya no tienes que quemar esas grandes vacas. Por eso es que muchos pobres vieron en el cristianismo una forma de salida a sus problemas y una forma de unión ante esta crisis de los esclavos. ¿Cuál fue la dinastía más importante? Nos dice Daniel. Ya, la dinastía más importante en definitiva es la primera, pues, la Julio-Claudina, donde está Octavio, Nerón, Tiberio, Calígula y Claudio. Es la de mayor poder que hubo, ¿no? Emperador niño, sí, se le llama al último emperador llamado Rómulo Augustulo. Rómulo no llegó a pasar los 13 años cuando fue asesinado, ¿no? Se le llama así, ¿no? Pero bueno, era bastante jovencito al momento de su muerte. Dice, ¿los edictos son importantes? Sí, tanto el de Milán y el de Tesalónica siempre se han preguntado, ¿ya? Esos dos al menos. Eh, debido a su trascendencia con el cristianismo, Villarreal suele enfocar estas preguntas. Ya chicos, nos queda un minuto, se está apagando.
como les dije, hoy día en la noche, mañana cuelgo los 2 videos de Roma. Entren a la página web porque también para que resuelvan las preguntas de las semanas anteriores. Y mañana pasado cuelgo ya la separata de Edad Media, ¿ya? Muy bien, chicos, nos vemos, a ver, nos vemos todos. Ya, ya pues, ahí nos quedamos, ¿ya? Cuídense, un abrazo a todos, ya. Ojalá que sus mamis la hayan pasado ayer